Bendito el nombre de Jesús y saludos en este lunes para compartir una reflexión en la semana. Y agradecemos al Señor esta grata oportunidad en la cual podemos interactuar y traer un pensamiento, una reflexión, una meditación en la que nosotros podamos considerar algunos hechos importantes y nuestro actuar diario. Y esta reflexión la he titulado ¿Somos pobres? Es una consulta, es una pregunta. ¿Somos pobres? Leía una nota que decía: la gente no es pobre por cómo vive, es pobre por cómo piensa. Y me llamó la atención esta nota, el encabezado, y empecé a leer la nota. Y me preguntaba, ¿estoy yo siendo un pobre por cómo pienso? Mi forma de razonar, las cosas que pasan a diario y me hacen pensar como pobre, actuar como pobre, vivir como pobre. Muchas veces pensamos que las riquezas se obtienen o se encuentran por los bienes materiales. Y pensamos que si no tenemos lo material, y claro, entiendo y soy un fiel creyente que se necesitan los materiales o las cosas materiales para realizar muchas obras. Pero la riqueza no nos habla de felicidad. Hay muchas personas ricas materialmente, pero que son pobres en amor, o que son pobres en sentimiento, o que son pobres para comprender a otras personas, o que son pobres para identificarse con los sentimientos o con las necesidades de otra persona. Hay muchos pobres de recursos, pero también hay muchos ricos que le falta tener estima, valor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando somos pobres de mente y corazón, podemos decir que en verdad somos pobres, porque el pobre de mente y corazón no le haya sentido a la vida, no le haya razón a vivir. Igual, por eso no comprende a otras personas ni puede identificarse con ellas. Puede ser que una persona sea pobre económicamente y le falte muchas cosas, pero creo que al avaro le falta todas las cosas. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Voy a leerlo de nuevo. Proverbios capítulo 13 y el verso 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Interesante. Este versículo leído en otra versión dice, la Biblia Dios habla hoy, el mismo versículo, verso 23, dice: en el campo del pobre hay comida abundante, pero mucho se pierde donde no hay justicia. Así que quiere decir que muchos pobres logran, se esfuerzan, tienen visión, trabajan tal vez en una función muy rechazada, menospreciada, que algunas personas no se atrevan a ejercer, pero lo hacen para ellos salir de la necesidad y lograr que sus hijos no vivan lo que ellos viven. Conozco muchas historias de personas que por años han logrado cosas con esfuerzo personal, pero la injusticia o donde no hay justicia lo han limitado a salir de ese círculo vicioso de la pobreza, y los encierran en un pensamiento de pobreza en donde no le permiten pensar o lo coartan de pensar para que no logren sus metas, sus objetivos, sus sueños. Es más, algunos tratan de que esos sueños se conviertan en pesadillas. Pero
independientemente de que en el barbecho de los pobres haya mucho pan. Y algunos, de manera injusta, limiten el disfrute del esfuerzo de su trabajo. Quiero decir que hay un ser, hay una persona, hay alguien que está interesado en los pobres, en la necesidad de los necesitados, en aquellas personas con muchas limitaciones, aquellas personas que son rechazadas, aquellas personas que son menospreciadas. Importante, las personas pobres trabajan y tal vez no encuentran el disfrute del esfuerzo de su trabajo, porque tal vez no son comprendidos. Pero hay personas que cometen mucha injusticia y practican corrupción para limitar a aquellos pobres. Jesús se identificó con ellos. La Biblia dice en el libro de Salmo capítulo 109 y el verso 31, porque Él se pondrá a la diestra de los pobres para librar su alma de los que le juzgan. Hay alguien que está al lado de los pobres, de los necesitados, y se identifica con ellos, sabiendo sus limitaciones, sabiendo la injusticia que viven, sabiendo de que tienen sueño y no quieren que sus hijos vivan lo que ellos han vivido. Hay mujeres que se levantan de madrugada a planchar ropa. Hay hombres que se levantan temprano a cargar bulto. Hay otros que se levantan temprano a manejar un bus, a barrer calles, a barrer edificios, y son menospreciados, son rechazados. Pero quiero decirte, la palabra de Dios dice en el libro de Salmo capítulo 109 y el verso 31 que Dios está a tu diestra. Y presta atención a este pasaje. ¿Por qué la Biblia dice tu diestra? Cuando normalmente nosotros hablamos, este es mi mano derecha, estamos hablando de una persona de confianza, una persona íntima, una persona que conoce lo bueno y lo malo y lo feo de cada uno de nosotros. Así que quiere decir que cuando Dios en su palabra dice que Él se pondrá a nuestra diestra, Él es de confianza para nosotros. Él es de estima para nosotros. Él nos quiere dar valor. Él nos quiere dar ánimo. Él quiere estar a nuestra diestra porque Él quiere que nosotros sintamos toda confianza de esforzarnos, de tener valor de seguir luchando, de tener valor de tener visión de que nuestros hijos puedan lograr ser una persona de bien, graduarse de una licenciatura, de una maestría, de un doctorado en la universidad y de lograr metas que tal vez nosotros no logramos. Aunque trabajemos en un trabajo pues con limitaciones y tal vez en esos puestos de trabajo no tengamos oportunidad de lograr más. Trabajamos y luchamos para que nuestros hijos algún día tengan una posición honrosa y puedan reconocer que el esfuerzo de papá, que el esfuerzo de mamá me ha ayudado a lograr lo que soy hoy. Gloria al Señor, porque hay alguien que está a mi diestra, dando confianza, dando ánimo para que seamos y logremos cosas que son en algún momento de mucha oposición y obstáculo. Bendito el nombre de Jesús. El Señor en algún momento habló de los pobres. Mateo capítulo 5, verso 3. Recuerda el título de la reflexión, ¿somos pobres? Jesús habló en Mateo capítulo 5, verso 3 y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Qué es un pobre en espíritu? Bendito el Señor. Aleluya. Pero hay una palabra que inicia el versículo, bienaventurado. Esta palabra bienaventurado viene de la raíz griega, que significa algo grande o algo largo y duradero. Así que cuando Jesús dice bienaventurado, te está diciendo, hay algo grande y hay algo duradero para ti. Aleluya. Bienaventurados los pobres en espíritu, aunque sea considerado un pobre en espíritu, y fíjese que la Biblia especifica en espíritu, no estamos hablando de algo material. Bendito el Señor. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce sus debilidades, reconoce
que necesita ayuda. Reconoce que esto no se logra por autosuficiencia. No es mi autosuficiencia, no es mi capacidad, no es mi título universitario. Todo se lo debo a Dios. En todo dependo de Dios. Un pobre en espíritu es una persona opuesta a la autosuficiencia. Una persona de pobre en espíritu es la que confía primero en Dios y totalmente que las cosas las puede lograr. No por su capacidad, no por su inteligencia, no porque toca puerta, no porque tiene una palanca, no porque alguien le ayudó, sino porque primeramente y absolutamente es Dios que va por delante. Lo demás es secundario. Gloria al Señor. Así que de este versículo de Mateo capítulo 5, verso 3, aprendemos 5 cosas. Primero, aprendemos 5 cosas de un pobre en espíritu. Primero, depende siempre y totalmente en Dios. Segundo, no pone su corazón apegado a las riquezas materiales. Tercero, da cuentas a otro cuando algunos no quieren ayudar. Cuarto, ama cuando otros quieren odiar. Y quinto, ayuda cuando otros abusan de la necesidad de los demás. 5 cosas interesantes de un pobre en espíritu. Reflexión para la semana. ¿Vivimos como pobres o pensamos como pobres? Aleluya. ¿Vivimos una pobreza interna o una pobreza externa? Un pobre en espíritu sabe liberarse primero de lo de adentro para después liberarse de lo de afuera. Bendito el nombre del Señor. Reflexión para la semana. Recordando nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, en Facebook, Fuente Salvación Oficial, y en Instagram, Templo Fuente de Salvación. Recuerde la reflexión, ¿somos pobres? Bendiciones en el nombre de Jesús.